Bienvenidos a Contrastes. La cultura de la legalidad de una sociedad es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueven que la población crea en el Estado de Derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. Sirve como criterio para evaluar el grado de respeto y apego a las normas vigentes por parte de sus aplicadores. Es un mecanismo de autorregulación individual y colectivo que exige por parte de los ciudadanos de una nación una cierta armonía entre los respetos a la ley, las convicciones morales y las tradiciones culturales. Bienvenidos. Empezamos contigo, Catherine. Muchísimas gracias, Isidro. La cultura de la legalidad es un principio que nos puede ayudar a retomar la dirección de nuestra realidad. El aumento de la corrupción que ha llegado a todos los ámbitos de la sociedad nos lleva a buscar nuevas salidas en la esencia del ser humano, en pensar que somos parte de una comunidad y trabajamos en favor de esa comunidad. Volver a pensar en el bienestar del otro, además del propio, nos motiva a salir del individualismo. En esta nueva edición de Contrastes, nos hemos reunido con varios expertos para conversar sobre cómo la legalidad empieza por cada uno de nosotros. Les presentamos a nuestros invitados. Pablo Alarcón, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la UES. Es doctor en Derecho, PhD y docente investigador en Derecho Constitucional. Ha sido perito propuesto por el Estado ecuatoriano en casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lisbeth Pérez, decana de la Facultad de Humanidades y directora de la Maestría en Gestión Educativa de la Universidad Espíritu Santo. Tiene un doctorado en Educación y se ha desempeñado como docente de Educación Básica, Media, Diversificada y Universitaria, contando con 25 años de experiencia en el campo educativo. Diego López Medina, doctor en Derecho y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Fue miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, dedicado a la academia y a la consultoría en temas de derecho público y de derecho comparado. Nuestros invitados en este programa tienen una amplia experiencia en la formación de profesionales. Justamente nosotros como docentes queremos formarlos con valores éticos, con compromiso social. Le preguntamos a ellos qué es lo más importante en este momento, qué es lo más difícil en esta formación. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Catherine. Un gusto estar aquí en Contrastes. Bueno, creo que dada la crisis profunda que vive el Ecuador, principalmente a causa de la corrupción y que ha derivado en todos los problemas que estamos atravesando en la actualidad, me parece que es necesario reconfigurar el verdadero sentido ciudadano, el verdadero sentido de las profesiones y tratar de levantar al ámbito privado, a la ciudadanía, para que comprendamos que conjuntamente nosotros podemos ser promotores de un verdadero cambio. ¿Cómo? Transformando nuestros hábitos, haciendo las cosas bien, más allá de la supervisión o la vigilancia estatal que pueda existir dentro del sistema. Creo que está en nosotros generar los cambios profundos que necesita el país. Lisbeth, en este contexto, ¿qué es lo más difícil? Yo diría que no se trata de dificultad, sino que en todo caso, pues, desde la educación nosotros tenemos que empezar a regenerar ese pensamiento y distribuir un poco las responsabilidades de formación. Sabemos, Catherine, que las familias son el pilar fundamental de la sociedad. Sin las familias, sin el apoyo de las familias, será muy difícil para la educación orientar el desarrollo profesional y personal de las nuevas generaciones. Entonces, yo quisiera agradecer este espacio, Catherine, y dejar saber que desde el área de la educación nosotros estamos mancomunadamente con la sociedad, con las familias, con los docentes, haciendo el trabajo para volver a lo humano, a lo divinamente humano, que será lo único que podrá garantizar los cambios necesarios en estos momentos tan convulsos que vive la sociedad en general. Diego, bienvenido. Desde su visión, ¿qué es lo más importante en estos momentos? ¿Qué es lo que debe de tener un profesional de la educación presente a la hora de hablar de cultura de la legalidad?
Gracias, te agradezco mucho. Yo diría que es un problema que tenemos tanto en Colombia como en Ecuador y en general es un problema global y tenemos sociedades donde cada vez hay más fragmentación social. Como individuos nos hemos venido alejando y hay altos niveles de desconfianza y esa desconfianza a su vez se traduce en desconfianza hacia las instituciones de gobierno. Entonces tenemos sociedades muy fragmentadas, cada cual está viviendo más bien rutas de vida individual, desconectadas de las demás personas, o nos refugiamos en grupos sociales que se conectan más con gente que, no es, que es diferente a nosotros. Entonces tenemos sociedades muy diferentes, muy desiguales y muy desconectadas, y por lo tanto, pues eso genera dificultades profundas para tener una ideología común o tener proyectos comunes, y yo creo que es un fenómeno no solamente en Ecuador, sino en el resto del mundo también. Hablando un poco ya de educación como tal, post pandemia tenemos abierta esta educación virtual, esta educación en línea que también trae consigo ciertas situaciones, es mucho más cómodo, incluso para el docente y para el alumno, ¿no? ¿Qué recomendaciones damos en estos momentos donde esta educación virtual es una realidad, pero queremos hacerla bien, queremos hacerla bajo el marco de la cultura de la legalidad, Pablo? La virtualidad, las nuevas tecnologías son importantes porque llevan la educación a un nivel global, hacen uso del tiempo o están acorde al tiempo que disponen los distintos profesionales en el mundo para seguir sus carreras. Confía mucho en el aprendizaje autónomo y desde ese punto de vista me parece que hay que trabajar y mucho en que quienes hacen uso o cursan estos programas en esa modalidad actúen bien sin necesidad a esta supervisión que nosotros tanto hemos referido, que ocurre en el día a día de los ciudadanos, pero que en la educación se puede mirar desde los primeros niveles. Creo que hay que trabajar mucho en el cumplimiento voluntario de las normas y que los profesionales entiendan que su inversión económica, su inversión familiar, porque están quitándole tiempo a sus familias para estudiar, tiene un fin y el fin es social, no es enriquecerse, no es seguir el mal ejemplo de lo que vemos en los canales de televisión, al menos en el derecho, que es lo que han develado los últimos terribles casos que ha investigado Fiscalía, y tratar de lograr eso, llegar a los estudiantes para recuperar el verdadero sentido social de las profesiones. Lisbeth. Efectivamente, después de la pandemia, las tecnologías pues han inundado los procesos de enseñanza y aprendizaje y justamente es resaltar los niveles de responsabilidad que desde la educación se tienen que empezar a implementar y no solamente implementarlos como algo mecánico, sino que tiene que ser algo vivido. Ciertamente yo sigo insistiendo en que los valores no se miden con un número, los valores se viven. Entonces, desde los primeros años de formación, los niños tienen que empezar a vivir en valores y lo más idóneo sería el ejemplo de la familia y el ejemplo de los maestros. ¿Qué maestros hemos estado formando hasta este momento? ¿Qué maestros han surgido después de la pandemia? ¿Cuáles son los valores que realmente están circulando en los primeros años de formación de los estudiantes? Y cómo así, en lo adelante, ellos lo van a representar y a replicar en la sociedad. Entonces, es un poco más educar la conciencia, formar en principios y la responsabilidad tendría que ser un valor primordial. El trabajo de la familia, obviamente, nunca lo voy a dejar de decir, porque la familia es crucial, diría yo, en estos momentos donde las tecnologías han abrazado la educación de los niños y es allí donde inicia la verdadera formación de los valores. El maestro asumir la responsabilidad que tiene, no solamente ante un grupo de estudiantes, sino ante la sociedad. El maestro es un representante vital y debe empezar a trabajar en el desarrollo de la conciencia y en la formación de la responsabilidad, y desde allí estaríamos dando los primeros pasos para la regeneración de una sociedad que adolece en este momento de ese valor que es la conciencia sobre sus actos y las responsabilidades que debe asumir como consecuencias. Diego, ¿cómo crear esa conciencia, ¿no?, con este ambiente tecnológico, en este ambiente digital, donde damos clases, donde recibimos contenidos? Sí, yo creo que las
tecnologías de la comunicación tienen tanto promesas como peligros, ¿no? Tienen la promesa de poder generar un foro público más amplio, un lugar de encuentro donde construyamos capital social, confianza, confiabilidad, pero también tiene el peligro de que nos disgreguemos todavía más como en pequeñas esquinas o subgrupos, donde la fragmentación social, digamos, sea cada vez más fuerte. Curiosamente, los medios permiten unas interacciones de gente que no se conoce, gente que no es igual, gente que viene de distintos sitios y experiencias vitales. Es fundamental construir ese capital social de puenteo entre gente que es diferente, pero con enorme frecuencia cerramos las entradas a estos medios, bien sea por razones tecnológicas y económicas, y solo nos relacionamos con los que ya son iguales a nosotros, es decir, un capital social que se llama de asimilación. Entonces, una sociedad que tiene puro capital social de asimilación, son muchas tribus separadas que no se entienden entre ellas, distinguidas por gustos, aficiones, clases, polarización política y desigualdad económica. Pero es crucial en nuestros países pluralistas que tengamos la capacidad de confiar en otros que no son iguales a nosotros. Es decir, capital social de puenteo. Y desafortunadamente en nuestros países, en nuestras mismas rutinas educativas, en nuestros centros educativos, estamos ya también con unos sistemas educativos muy separados, muy segregados, donde curiosamente a veces construimos más, es una conciencia clasista, es decir, de capital social de agregación a iguales, en vez de un capital social de puenteo, reconociendo que tenemos un proyecto político y social común y que eso se hace a través de las diferencias sociales. Entonces, la educación busca implementar valores, pero con frecuencia los valores se desmienten en las mismas prácticas segregadas de educación, donde dividimos tan profundamente a nuestra ciudadanía, de tal manera que salimos educados, pero para desconfiar de los demás, entre profesionales y no profesionales, entre clases altas y clases bajas, y digamos otras barreras que impiden que fluya lo que he llamado capital social de puenteo, es decir, mi capacidad de ver al que no es como yo soy y al mismo tiempo poder, digamos, reconocerlo y trabajar y cooperar con él. Y yo creo que eso se está perdiendo mucho en nuestras sociedades, solo trabajamos con los que son parecidos a nosotros en nuestros propios proyectos y dentro de un ámbito más bien de competencia y no colaboración. Y yo a veces dudo que las buenas intenciones de la educación liberal, que sigue siendo humanista y basada en valores, sin embargo, no realmente tengan un efecto, porque las estructuras sociales en las que replicamos esos valores terminan más bien en una especie de esquizofrenia entre buenas intenciones y finalmente malas prácticas. Pablo, ¿tú qué puedes contribuir a esta aportación de Diego desde tu perspectiva? Me parece que aquí coincidimos todos en que se ha configurado una cultura individualista. Producto de toda la crisis de valores que estamos comentando aquí, la desconfianza ante las instituciones, pero ante el prójimo también. Y si nosotros no nos preocupamos por promover empatía, entonces seguramente no vamos a poder encontrar ninguna solución a estos problemas. Esta crisis profunda, como lo mencionaba Lisbeth, lo mencionó Diego, se da desde el ámbito privado y luego se traspola al ámbito público. Por lo tanto, sí me parece fundamental que trabajemos en este concepto de empatía, rescatando su valía dentro del sistema y para la propia democracia y su subsistencia. Veamos qué dicen nuestros docentes y alumnos sobre cómo vivir la cultura de la legalidad desde el aprendizaje. Como estudiantes debemos vivir la cultura de la legalidad priorizando la moral y la ética, ya que si normalizamos actos como la copia, conducir ebrios o pasarnos una roja, estamos siendo partes de la corrupción que se quiere frenar. La cultura de la legalidad es un concepto muy importante que debemos aprender desde que somos estudiantes, porque a partir del entendimiento de la misma podremos tener una sociedad con ética, valores y moral.
Como estudiante, considero que vivir la cultura de la legalidad implica reconocer que no tenemos únicamente un compromiso con nosotros mismos o nuestros padres, sino con la sociedad. A la hora de estudiar no se trata simplemente de conseguir un título, sino de entender que tenemos que salir como profesionales que puedan cumplir su rol o el rol que les corresponde dentro de la sociedad en la que estamos funcionando. Considero que el respeto y la honestidad deben ser las bases para mi desarrollo académico y profesional. No solamente esto me hace una mejor alumna, sino también una mujer íntegra. Al tener trabajos de mi completa autoría, sé que estoy haciendo mi mejor esfuerzo académico y también logro demostrar todas mis capacidades. Promovemos la cultura de la legalidad en nuestras acciones diarias, en mi caso, promoviendo acciones y estrategias que nos conduzcan a un respeto de normas, a la transparencia y a la justicia en la comunidad académica. La legalidad nos ayuda a reflexionar en nuestra labor como docentes, en cómo estamos realizando nuestra labor para formar profesionales que sirvan a la sociedad, que no solamente se sirvan del aspecto económico, del poder, de la fama, sino que en realidad busquen una forma de llevar su profesión al desarrollo de la sociedad, a contribuir con un mundo mejor. La cultura de la legalidad tiene que llevarnos a un estar listos y a establecer acuerdos. Todo esto comienza desde la escuela, a través de los códigos de convivencia que se construyen participativamente. En la educación superior, esos acuerdos y compromisos son parte de tus decisiones y responsabilidades, donde las habilidades para la vida y sus respectivas competencias nos permitirán tomar decisiones, resolver problemas, ser empáticos y todas las competencias que hoy necesitamos para vivir en una sociedad más justa y solidaria. Para llegar a tener una cultura hay que tener comportamientos. Los comportamientos están basados en los actos y los actos tienen que ser operativamente buenos para llegar a una virtud. En casa debemos demostrar con el ejemplo que tenemos virtudes siendo padres, hijos, hermanos. En el trabajo tenemos que saber liderar desde la docencia con nuestros alumnos, preparando nuestras clases y dando ejemplo de personas íntegras. La coherencia es clave para la cultura de la legalidad. En este mundo digital, Diego, vemos muchos contenidos en plataformas como TikTok, como X, como Instagram, contenidos muy cortos, a lo mejor no tienen suficiente investigación. ¿Cómo crear el pensamiento crítico cuando muchos de estos contenidos forman parte del día a día de los profesionales, de los alumnos? Yo lo que pienso es que con mucha frecuencia acudimos a los medios de comunicación y si uno va ante los medios de comunicación ve básicamente una situación de extrema polarización. Yo diría que los polarizadores hoy en día han venido como ascendiendo hacia el control editorial de los medios y en los medios de comunicación se escucha una polarización profunda y es la forma como casi se le dicta la plana a la sociedad para que piense en temas políticos y sociales. Entonces es como el modelo Fox News contra el resto del mundo, o a su vez la respuesta de una prensa que tiene que ser como consistentemente liberal por oposición a esos proyectos más autoritarios. Y yo creo que el tema fundamental en política no es tanto que nos dicten cómo pensar, ni los líderes políticos ni los medios de comunicación que están muy coligados con esas formas de entender la política, sino que realmente podamos construir pensamiento desde abajo, ese que han llamado crítico o individual, no dogmático, no de masa, no pensamiento masa, y la idea desde abajo de vernos y reconocernos como seres humanos. Yo creo que los seres humanos en nuestras preocupaciones básicas no estamos tan polarizados. Sin embargo, cuando subimos al campo de la política, entre comillas, nos situamos ahí y empieza una polarización tremenda donde no hay aceptación o confianza con el que es el otro. Y esto metido también en una sociedad que insiste mucho en la autonomía y en la competitividad y como en el ascenso. Y esto genera un serio problema social. Si la sociedad es vista como una competencia, pues hay muy pocos espacios para la colaboración. Si nosotros vemos que la sociedad es una especie de carrera por subir económica, socialmente, en influencias, etcétera, etcétera, no nos damos cuenta o se nos olvida la idea de que es un proyecto común y que el mejor interés propio es un interés propio, llamémoslo bien entendido.
y es no podemos cometer, digamos, el error de simplemente estar peleando con todo el mundo, porque aunque eso puede ser bueno a corto plazo, es pésimo a mediano y largo plazo y es pésimo por sus resultados sociales. Entonces necesitamos nuevas formas imaginativas, creativas de enseñar esas cosas de solidaridad, reconocimiento del otro, a pesar de que hay mucha gente que le suena que eso está pasado de moda. Yo creo que las morales cristianas, la moral kantiana y otras han sido importantes en construir esa especie de consideración del otro, pero como discursos están perdiendo tracción. Obviamente desde el ámbito político eso está todavía más polarizado y tenemos pocas ideologías, pocas moralidades, incluso en la legalidad, que nos convoquen a una especie de proyecto común, y somos más bien una sociedad disgregada. Tanto es así que los próximos ministerios que tendremos, ya se están creando esas estructuras institucionales, lo podríamos llamar el Ministerio de la Soledad y de la Fragmentación. Y esto se va a acelerar además con otros fenómenos sociales. El decrecimiento demográfico muestra, cuando la gente deja de tener niños, es en gran parte, está mostrando los niveles de confianza hacia el futuro. Entonces estamos en unos niveles bajísimos de confianza, estamos en modo erizo, defendiéndonos de escenarios muy apocalípticos, donde fundamentalmente nos estamos alejando del otro, entre otras cosas, a través del solipsismo del consumo de TikTok y de otros medios. Pero también los datos muestran una cosa muy, muy importante, queridos colegas, y es esto: en sociedades en crisis, entre menos capital social, más se friegan al final del día. Y es mucho más fácil responder a las crisis sociales, como hemos tenido en Colombia o en Ecuador, cuando hay más capital social y más ayuda mutua. Pero desconfiamos profundamente los unos de los otros, y la ley o la cultura de la legalidad a veces no reemplazan, por vía de mandatos obligatorios, esa especie de confianza social que se ha venido desmoronando consistentemente en nuestros países y en muchos otros. Pablo, hay mucha crítica de forma informal, hablamos de memes, de todo lo que circula en estas redes. ¿Cómo lograr realmente este pensamiento de los alumnos, de los jóvenes, cuando estos contenidos vienen así, de una forma tan informal? Bueno, creo que la informalidad no debemos verlo desde un punto de vista negativo necesariamente, porque tal vez es el lenguaje comunicacional de los jóvenes. Lo importante será que ese lenguaje comunicacional guarde sensibilidad con los problemas que está atravesando el país y la sociedad en general. Creo que se puede enviar un mensaje potente a la sociedad, a las instituciones, desde los jóvenes, en el marco de su lenguaje y en las redes y medios que utilizan. Si un meme puede traducir la irritación de la sociedad, la molestia, la desconfianza y también formas de proponer cambios, pues creo que son mensajes válidos que deberíamos considerar y no necesariamente menospreciarlos a priori. ¿En qué momento sí se deberían de cuestionar estos memes, estos contenidos en TikTok, que no tienen una investigación suficiente quizás? Sí, hay algo muy importante, Catherine, y es que a través de los medios de comunicación y en todas las redes que has mencionado anteriormente, lo que se maneja realmente son las emociones de las personas. Y nosotros tendríamos que empezar a trabajar también en que nuestras jóvenes generaciones logren hacer un trabajo profundo en el manejo de sus propias emociones. ¿Para qué? Para poder generar este pensamiento crítico del que tanto se hace halago dentro de los procesos educativos, el desarrollo del pensamiento crítico, pero este pasa primero por manejar esas emociones, para poder entender lo que es banal, lo que es importante, lo que es serio. Y si bien puede haber cierto ímpetu de informalidad en lo que se presenta y en lo que se muestra en las redes sociales, también los jóvenes tienen que aprender a discernir cuando algo es realmente serio, cuando algo es realmente informal, pero también hay que considerar. Y esto tiene también mucho que ver con esa formación y de la que también hablan nuestros colegas, que es esa formación de la persona humana. La persona humana va más allá de ser un simple individuo en medio de una sociedad convulsa. No, la persona humana está dotada de muchísimas virtudes, lo que nos hace, por supuesto, muy potentes ante este trance que estamos viviendo con la inteligencia artificial,
pero esa persona humana tiene que entender cuál es su rol. Y su rol es ese, hacer ese punto de empatía con el resto de sus congéneres para entonces poder convivir, porque lo que buscamos también dentro de nuestras sociedades y un poco lo que nosotros como académicos también intentamos trabajar mucho con nuestros estudiantes es esa posibilidad de convivencia entre nosotros mismos. ¿Y de qué va esta convivencia? Justamente de cumplir con ciertas normas que están establecidas y que cada vez que yo las transgredo estoy atacando al otro que es como yo. Entonces, la educación tiene un amplio mundo que tiene que empezar a reestructurar porque caso contrario mucho estaríamos nosotros definiendo lo que es una cultura de legalidad, pero no se estaría comprendiendo cuál es el rol de cada uno de nosotros dentro de la cultura de la legalidad. Entonces, empezar por allí, reconocer que somos personas humanas, que vivimos, somos seres en relación y como seres en relación tenemos también que aprender a construir esas redes de respeto, de importancia y que lo que nosotros hacemos y decimos en las redes sociales puede atacar a otro y nosotros ni siquiera lo conocemos. Entonces, ¿qué tan oportuno sería generar un contenido, generar un meme sin tener el nivel de respeto y sin considerar que los factores emocionales influyen muchísimo en cómo nosotros nos comportamos posteriormente? Y a esto yo lo llamo también un poco de lo que hacemos los maestros, que es enseñar con el ejemplo. La familia y el maestro deben enseñar con el ejemplo porque eso realmente forma, realmente llega y desarrolla lo que sería esta persona humana que se va a interrelacionar en este mundo tan complejo y que tendemos a hacer las cosas por lo fácil, por lo rápido, porque no hemos creado dentro de nosotros mismos esos niveles de empatía, de responsabilidad con el otro, y hoy estamos recogiendo esos frutos por lo tanto que se dejó de hacer desde la familia, desde la escuela, y hemos creado esta sociedad que tenemos. Entonces, los medios de comunicación también son vitales, pero debemos enseñar a nuestras generaciones que el uso de estas redes y de estos medios masivos de información y comunicación es tan importante como conducirse en la vida con los que están cerca de nosotros. Mencionaste la inteligencia artificial. ¿Sería lo mismo aplicado a esto que viene y que está llegando con la inteligencia artificial? Es un asunto de formación. La inteligencia artificial llegó, después de la pandemia se exacerbó su uso, pero nosotros tenemos la responsabilidad también de enseñar a que esa inteligencia artificial es realmente un medio para conseguir logros. Ahora, esos logros van a estar dados por lo que yo realmente sea como persona humana. Como te dije, somos un potencial que supera a la inteligencia artificial, solo que aún no nos damos cuenta de que son nuestras acciones las que pueden colaborar e influir, porque somos influyentes también para que la sociedad se desarrolle en un ámbito de convivencia. Somos influyentes. Y sí, hablamos de mucha influencia en TikTok, en YouTube, etcétera. Sí, y nuestros jóvenes lo son. ¿Qué pasa si les enseñaríamos a trabajar desde lo que somos como personas humanas para seguir siendo influyentes, pero en el sentido correcto? En hacer el bien sin que nadie me esté viendo, en no cometer actos que vayan en contra del beneficio de los demás, porque el cuidado de sí, el mío, no implica solamente lo que yo soy, implica también lo que son todos los que nos rodean. Entonces, este cuidado de sí debe trascender incluso esa influencia que nosotros tenemos a través de las redes sociales y, a su vez, con el uso de la inteligencia artificial. Pablo, temas laborales, corrupción en el plano privado, en el plano público, incluso en temas de seguridad. ¿Cómo hacer que nuestra gente se conecte con los valores de cada institución? Creo que hay que resaltar que la cultura de la legalidad no solamente está enfocada en los ciudadanos, en trabajar en ciudadanía, en levantar valores,
porque creo que esa es la principal arma que podemos utilizar frente a una crisis tan profunda como la que está viviendo el Ecuador y otros países de Latinoamérica. Colombia, a propósito de lo que mencionaba Diego, también fue azotada y todavía está siendo azotada por el crimen organizado y otros males muy profundos. Creo que ya el solo hecho de estar aquí y hablar de estos temas nos da un enorme potencial para tratar de llegar al común de los mortales, a todos los niños, jóvenes que nos están mirando y entiendan la relevancia que esto tiene. Pero no solamente va a la cultura de la legalidad para el ciudadano de a pie, esto va directamente para las autoridades también. Y las autoridades deben hacer suyo este concepto de cultura de la legalidad que involucra integridad, por ejemplo, buen gobierno, para que su proceder, como decía Lisbeth, el ejemplo que nos dan las autoridades, pueda de alguna forma recuperar la confianza ciudadana. A mí me preocupa y mucho desde el ámbito jurídico, pero creo que debería preocuparnos a todos en el ámbito social, que haya quienes promuevan la anomia boba dentro de nuestro sistema, es decir, el incumplimiento sistemático de las normas, quizás por una suerte de rebeldía, como para sentirme más valiente frente al sistema, cuando lo único que logro cuando promuevo el incumplimiento de las normas es terminar de romper la poca institucionalidad que nos queda y ese contrato social que para muchos ya no existe, pero en todo caso eso no nos va a llevar a ninguna parte más que a una anarquía peligrosa. Creo que hay que trabajar mucho desde el Estado, pero fundamentalmente desde la ciudadanía, y ser conscientes que todos somos defensores de la democracia, de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Yo he visto que nos hemos preocupado, como seguramente muchos latinoamericanos y en el mundo, sobre el problema de Venezuela, que ciertamente merece una condena y demás, pero creo que estamos descuidando que nuestra propia democracia está en riesgo y deberíamos tomar medidas ya para tratar de evitar que cuando las tomemos sea demasiado tarde. Esta es la apuesta de la cultura de la legalidad, tratar de promover esta transformación de hábitos, de formas de vida, tanto a nivel privado como público, para aportar conjuntamente a recuperar la confianza ciudadana, tan difícil de reconstruir, pero fácilmente destructible, como ya ha pasado en el Ecuador y en otros países de Latinoamérica. Veamos qué dicen nuestros colaboradores de cómo vivir esta cultura de la legalidad desde diferentes acciones laborales. En admisiones, como parte del área administrativa, conocemos que trabajar sin supervisión y haciendo todos un solo esfuerzo para tener resultados, no solamente en el mejor tiempo, sino además sin ningún tipo de supervisión, nos ayuda a que la cultura de la legalidad contribuya a que la universidad siga adelante hacia un solo objetivo y que todos tengamos un nivel de eficiencia mucho mayor. Los avances en la tecnología nos ofrecen muchos beneficios, pero al mismo tiempo plantean riesgos para la cultura de la legalidad en los estudiantes de modalidad online. Es por eso que desde las coordinaciones académicas utilizamos herramientas de supervisión durante los exámenes, para garantizar la integridad académica y proteger los derechos de nuestros estudiantes. Generamos que nuestros colaboradores vivan de cerca cómo su labor se conecta con la misión de la universidad. Su participación en las diversas actividades refuerzan el sentido de pertenencia y compromiso con la institución. Nuestro aporte para fomentar la cultura de la legalidad es aprender a trabajar en equipo. Nosotros como universidad inculcamos a nuestros estudiantes y colaboradores siempre para que cuando vean personas sospechosas o extrañas que están a los alrededores nuestros, reporten a las autoridades. Cuando vean ventanas o puertas que estén abiertas o sin las seguridades del caso, reporten a los funcionarios de seguridad. Ese trabajo en equipo, esa cultura en seguridad, es fomentar la cultura de la legalidad. Diego, bajo su experiencia, ¿qué podemos hacer para recuperar esa confianza, para recuperar esa cultura de la legalidad? Sí, yo creo que es muy importante trabajar en la creación nueva de lazos. Insisto, somos una sociedad cada vez más individualista, estamos muy alejados, el consumo del entretenimiento se hace de forma privada en nuestras casas, la gente ve mucha televisión y está como en diálogos muy ensimismados con sus propios teléfonos inteligentes. En los teléfonos inteligentes recibe bucles de información conectados con los algoritmos de preferencia que captan
que captan las organizaciones, entonces estamos como muy metidos, respirando como nuestras propias ideas y nuestra propia toxicidad sin contacto con los demás. Entonces es realmente importante salir como de esas burbujas claustrofóbicas de información. Creemos además que nuestros propios prejuicios son verdaderos porque el newsfeed vive confirmando. Y entonces terminamos muy encerrados y a mucha distancia de las demás personas. Y eso es muy problemático. La vida en común implica mínimo la capacidad de conversar con las otras personas, verlas de frente, conocer sus proyectos de vida, leer las noticias y los bucles de noticias que ven otras personas, incluso con los que no comparto opiniones políticas. Al mismo tiempo poder criticar. Ustedes han visto ese fenómeno tan interesante. Uno tiene su propio newsfeed en el teléfono inteligente, ¿no? Y la gente empieza inmediatamente, si está en el espacio público o está en un newsfeed, la gente empieza a hablar de eso como si fuera verdad. Y obviamente, pues como cualquier otro medio, el hecho de que esté en el espacio público no lo hace verdad. Yo tengo que confirmar la información, empezar a establecer jerarquías de calidad comunicativa y noticiosa en distintos alimentadores de mis propios newsfeed. Es decir, tenemos que hacer mucho para que la ciudadanía navegue inteligente y críticamente estos fenómenos de alejamiento y ensimismamiento social, que yo creo que son muy peligrosos. Y a nuestros estudiantes, ellos, que son los que están más metidos en el mundo digital y en las nuevas tecnologías, ellos tienen que entender no solamente cómo se usan, a eso lo llaman, dicen, uy, qué niño tan inteligente, ya lo sabe usar, pero la verdadera inteligencia no es en usarlo, la verdadera inteligencia está en interpretar y entender los datos que la tecnología da. Y en eso insistimos muy poquito, y estamos dejando a los jóvenes muy solitos en el uso como frenético de estas herramientas, pero deberíamos todos trabajar en unas tecnologías sociales de evaluación y comprensión de los resultados. Entre otras cosas, digo sencillamente, para que no quedemos encerrados en los bucles de información que nosotros mismos formamos a través de las cookies en nuestros teléfonos celulares. Muchísimas gracias, Diego, Lisbeth, Pablo, por sus interesantes aportaciones en este programa de Contrastes. Podemos concluir que la legalidad es el motor de nuestras acciones, que nos recuerdan que nuestros logros personales son para servir a la sociedad. Cuando pensamos en los otros, heredamos conocimiento y valores a las nuevas generaciones. Los esperamos en una nueva edición de Contrastes. Hasta pronto.